Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. Cuando el peligro llamó a la puerta, la noche en que África salvó al Hijo de Dios. Silencio. La ciudad de Belén parecía dormida bajo un cielo de estrellas inmóviles, pero había algo en el aire. Un peso. Una tensión invisible recorría los callejones de piedra y las casas sencillas. Dentro de una de ellas, José se movía inquieto en el sueño. María sostenía al bebé, envuelto en mantas, mientras sus ojos cansados aún brillaban con asombro ante el misterio que llevaba en brazos. Era el hijo prometido. Pero esa noche, el plan divino pendía de un hilo. En la corte de Herodes, el ambiente era otro. El rey, perturbado por la reciente visita de unos extranjeros venidos de Oriente, hombres que decían haber seguido una estrella en busca del recién nacido rey de los judíos, ahora se sentía amenazado. Herodes, paranoico, cruel, obsesionado con el trono, no admitía rivales, ni siquiera un bebé. Sin saber exactamente quién era el niño, ordenó algo terrible: maten a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Fue en ese momento cuando la historia del mundo cambió de rumbo. No por la fuerza de un ejército, sino por un aviso silencioso que vino del cielo. Durante la madrugada, José tuvo un sueño. Un ángel se le apareció y le dijo con urgencia: levántate. Toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2:13. Sin dudarlo, José despertó a María. No hubo tiempo para despedidas, ni espacio para explicaciones. Solo una certeza: debían partir. De inmediato. Con pasos apurados y el corazón acelerado, los tres caminaron en la oscuridad, cruzando senderos silenciosos mientras la tragedia se acercaba a las puertas de Belén. Mientras los soldados comenzaban a cumplir las brutales órdenes del rey, la pequeña familia se dirigía hacia el sur, a un lugar que, siglos atrás, había sido sinónimo de esclavitud para el pueblo hebreo, Egipto. Pero ahora, esa misma tierra se convertía en refugio. La ironía era fuerte. Egipto, conocido por haber mantenido a los hijos de Israel bajo un yugo cruel por generaciones, ahora se transformaba en refugio para el Mesías. El continente africano, muchas veces ignorado en los relatos tradicionales de la fe, fue el territorio elegido por Dios para proteger al Salvador del mundo. No fue casualidad. El plan celestial incluía geografías, símbolos y pueblos que muchos despreciaban. Al conducir a Jesús hasta África, el Creador dejaba una marca clara: la salvación no estaba limitada por fronteras, ni por el color de piel, ni por la arrogancia de los imperios. Aquel que vendría a rescatar a la humanidad fue acogido en tierra extranjera, protegido por un pueblo diferente, rodeado por la cultura africana, y fue allí donde vivió sus primeros años. Mientras el dolor invadía los hogares de Belén, el niño crecía en seguridad, lejos del alcance de Herodes. Egipto, silencioso en su historia milenaria, acogió a aquel que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Esa huida no fue solo una estrategia de supervivencia. Fue una declaración silenciosa de que el mundo debía prepararse. Aquel que algún día predicaría el amor a los enemigos, la justicia para los humildes y el perdón como arma poderosa, inició su jornada pública siendo salvado por una tierra que el mundo intentaba olvidar. Jesús fue salvado por África. Y eso lo cambió todo. En la próxima parte, exploraremos lo que significó esa presencia africana en la vida del niño Jesús, cómo ese misterioso periodo en Egipto moldeó, silenciosamente, el inicio de una misión que impactaría al mundo entero. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2. El silencio de Egipto, la infancia oculta del niño que cambiaría todo. Nadie lo sabía. Ningún profeta en Jerusalén, ningún escriba en el palacio de Herodes, ningún sacerdote en el templo lo imaginaba. Mientras el mundo lloraba por los hijos perdidos de Belén,
el verdadero objetivo de la furia real había escapado. ¿Y dónde estaba Jesús, el niño del que hablaban los cielos, las estrellas y los pastores? Oculto. Escondido en un lugar improbable a los ojos de los poderosos, África. Aquello no fue solo un viaje de huida. El viaje a Egipto marcó un intervalo misterioso entre el nacimiento y los primeros signos públicos de la misión de Cristo. Durante ese tiempo, la Biblia guarda silencio. Pero el silencio no significa ausencia. Al contrario. La infancia del Mesías en suelo africano estuvo cubierta por un velo protector, lejos de la atención de las autoridades y distante de la estructura religiosa de Jerusalén. Fue en el corazón de una cultura diferente, rica en símbolos, saberes y tradiciones ancestrales, donde creció el niño. Tal vez aprendió nuevas palabras, escuchó historias contadas alrededor del fuego, vio el movimiento de los mercados, escuchó la música de las calles egipcias. Todo eso, lejos de los ojos del imperio. Muchos estudiosos ignoran esta etapa. Saltan directamente del pesebre al bautismo en el Jordán. Pero hay algo sagrado en ese tiempo oculto. Egipto, que acogió a Abraham en el pasado y fue hogar de José, el soñador gobernador, ahora se convertía en refugio para el Hijo del Altísimo. Nada de esto fue aleatorio. El plan divino siempre eligió lugares improbables para guardar tesoros celestiales. Imagina a María y José caminando por caminos de arena, con el niño en brazos, tratando de encontrar vivienda, alimento y paz en una tierra extranjera. Tal vez fueron acogidos por familias locales, ayudados por manos desconocidas, protegidos por corazones que jamás sabrían la importancia del huésped que dormía bajo su techo. No solo Jesús estaba siendo salvado. Era la esperanza del mundo la que estaba siendo preservada. Mientras Herodes envejecía y moría corroído por su propia violencia, Jesús crecía en silencio. Sí, crecía, pero no como los demás. Había una mirada diferente. Una sensibilidad al escuchar. Una calma que no combinaba con su edad. El Salvador estaba siendo formado. No por estatus, títulos o gloria, sino por experiencias humanas comunes, observar, escuchar, esperar. Y fue allí, en el seno de África, donde la historia tomó forma. Jesús no aprendió a ser rey en los pasillos del palacio. Conoció el mundo a través de los ojos de los humildes. Allí, lejos del centro del poder religioso y político, el plan de Dios seguía vivo. Cuando el peligro pasó y el ángel apareció de nuevo a José diciendo que era seguro regresar, Mateo 2, 19, 20, el escenario había cambiado. Herodes había muerto y podía comenzar un nuevo capítulo. Pero aún así, el miedo persistía. El nuevo gobernante, Arquelao, también era cruel. Entonces José, advertido en sueños una vez más, decidió ir a Galilea y se estableció en Nazaret, una aldea pequeña, sin prestigio, ignorada por los grandes mapas. Pero antes de eso, Egipto ya había cumplido su papel, proteger la promesa. La presencia de Jesús en territorio africano no fue solo estratégica. Fue simbólica, profética, revolucionaria. Dios no eligió Roma, ni Atenas, ni Babilonia. Señaló a África. Condujo la esperanza hacia el sur. Eso debe ser reconocido. ¿Cuántas veces la historia intentó borrar la presencia africana de la narrativa de la salvación? ¿Cuántas voces fueron silenciadas, cuántos rostros olvidados, cuántos orígenes ignorados? Pero allí, desde el principio, África fue protagonista. No como figurante. No como espectadora. Sino como guardiana del Mesías. Y tal vez por eso, más tarde, cuando Jesús predicaba sobre amar al extranjero, cuando tocaba a los impuros, cuando hablaba con samaritanos, cuando valoraba a los pequeños, no lo hacía desde la teoría. Él lo sabía. Porque él mismo había sido un extranjero, un refugiado, un forastero en una tierra lejana. Ese tiempo en suelo africano moldeó la visión de Cristo sobre el mundo. Aprendió el valor de la empatía no en las escuelas de los rabinos, sino en los brazos de quienes lo acogieron cuando todo era amenaza.
África no solo salvó a un bebé. Salvó el mensaje. Salvó la cruz. Salvó el futuro. En la próxima parte, entenderemos cómo ese comienzo, distante de los centros religiosos y políticos, influyó en todo lo que vino después, la elección de Nazaret, la vida discreta, el trabajo como carpintero. Y cómo la infancia silenciosa preparó el escenario para las primeras señales del reino. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 3. El niño refugiado creció, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. ¿Conoces esa sensación de que algo simple puede esconder un impacto enorme? Así fue la infancia de Jesús. La mayoría de las personas solo recuerda su nacimiento en Belén y luego saltan directamente a su bautismo en el Jordán, a los 30 años. Pero ¿y los años entre esos dos momentos? ¿Dónde estaba? ¿Qué vivió? ¿Por qué Dios eligió precisamente Egipto como el primer hogar del Hijo del Hombre? Piénsalo, el niño que iba a cambiar la historia de la humanidad fue salvado por África. Literalmente. No como metáfora. No como teoría. Sino como un hecho real, registrado en el Evangelio de Mateo 2, 13, 15. Cuando la espada de Herodes estaba a punto de caer sobre Belén, fue el continente africano el que abrió sus brazos y acogió la promesa viva del reino de Dios. Es muy significativo que Dios haya hecho eso. Pudo haber usado cualquier otra región para esconder al niño. Pero no. El refugio elegido fue Egipto, un lugar con un pasado complicado en la historia de los hebreos, pero que ahora cumplía un papel opuesto, ser refugio, no prisión. Egipto se convirtió en cuna de protección. Ahora, imagina por un momento el impacto de eso en la vida de Jesús. Creció con recuerdos de una tierra extranjera. Sus primeros pasos, quizás, fueron sobre suelo africano. Las primeras palabras que escuchó pudieron haber salido de bocas egipcias. Los olores, los colores, la música, los rostros, todo eso quedó grabado en su memoria. Y aunque la Biblia no detalla esta etapa, sabemos que fue fundamental. Porque mira, cuando Jesús comienza a enseñar, años después, no habla como alguien encerrado en una burbuja religiosa o étnica. Él acoge a romanos, elogia a samaritanos, cura a sirios, conversa con mujeres despreciadas, se sienta con publicanos. ¿Por qué? Porque sabía lo que era estar del otro lado. Ya había sido forastero. Ya había vivido como uno que no pertenecía al lugar. Y no se puede ignorar el simbolismo, el Salvador del mundo comienza su vida como refugiado. No tuvo cuna de oro. No creció en los pasillos del poder. No fue educado en los salones del templo. Creció en los márgenes. En el silencio. En la sencillez. Es más, piensa conmigo. Después de la temporada en Egipto, la familia regresa, pero aún evita la región central de Judea, donde los herederos de Herodes seguían siendo peligrosos. Entonces van a Nazaret, una aldea pequeña, casi insignificante. Ese lugar era tan olvidado que Natanael, años después, preguntó con ironía, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Y fue precisamente de allí que vino la respuesta para el mundo. Jesús creció como cualquier niño, en un ambiente sencillo, en un hogar de carpintero, entre martillos y clavos, aprendiendo de su padre el valor del trabajo, la importancia de la paciencia, la belleza del detalle. No tenía apariencia de rey. Pero llevaba la realeza por dentro. El tiempo en Egipto no fue tiempo perdido. Fue preparación. Fue el marco. Fue la base para la misión. África no solo lo salvó de la muerte, sino que lo acogió para que pudiera crecer en paz, lejos de las miradas codiciosas de los poderosos. Y mira qué curioso, esa misma África, que protegió al Cristo niño, más tarde sería una de las primeras regiones en recibir el mensaje del Evangelio. Justo después de la resurrección, los discípulos y misioneros comenzaron a esparcir la buena nueva, y entre los primeros lugares que abrazaron esa fe estaban comunidades africanas. ¿Casualidad?
Yo diría que no. Es como si el plan de Dios dijera, desde el principio, yo valoro lo que el mundo desprecia. Yo uso al rechazado para confundir a los grandes. Yo hago del escondido el principal. Y Jesús, como nadie, entendió eso. Su infancia fuera del sistema, su juventud en aldeas olvidadas, y su inicio de ministerio lejos de los centros religiosos mostraban el patrón del reino, todo al revés de lo que el mundo espera. Entonces, cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret, años después, y declaró que había venido a liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y anunciar buenas nuevas a los pobres, Lucas 4:18. Hablaba con autoridad. Lo había vivido. Había sido forastero. Había sido salvado por manos extranjeras. Había conocido el dolor del exilio y la belleza de ser acogido. Por eso, cada gesto de Jesús estaba lleno de empatía. No era alguien ajeno a los dolores humanos. Era alguien que ya había huido en la oscuridad de la noche. Alguien que sabía lo que era empezar de nuevo en tierra desconocida. Alguien que conocía el sabor del miedo y el valor de la esperanza. Jesús fue salvado por África. Y el mundo fue salvado por Jesús. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.